Voy a invitarlo a que escuchemos la lectura que el expresidente Álvaro Uribe Vélez hace de la carta con la que convoca a las firmas, a la firmatón, para invitar al No por la Paz a abortar este proceso. Entonces le pido a mi productor que por favor nos ponga la lectura que el propio expresidente hace de la carta convocatoria para entrar en materia. Nosotros también vamos a firmar esta proclama por la paz que queremos. El pueblo constituyente primario exige refrendar los acuerdos de La Habana punto a punto, de manera transparente y sin cambiar las mayorías legales de participación ciudadana. Pedimos que la Corte Constitucional modifique el plebiscito por la paz para que sea un mecanismo de refrendación que otorgue garantías y permita la expresión de la voluntad popular para decidir sobre cada uno de los asuntos negociados. Los acuerdos deben garantizar mínimos esenciales para la verdadera paz: justicia, verdad, reparación de las víctimas y garantías de no repetición. Deben contemplar cárcel para los culpables de crímenes de lesa humanidad y de narcotráfico, que no deben ser premiados con elegibilidad política. La impunidad total genera más violencia y crea riesgos de sostenibilidad a los acuerdos. Las FARC deben ser obligadas a entregar los bienes y recursos producto de sus actividades criminales para reparar a las víctimas. También deberán entregar las armas para ser destruidas. Las Fuerzas Armadas necesitan alivios y revisiones judiciales, sin impunidad y sin ser igualadas al narcoterrorismo. Ningún ciudadano colombiano podrá ser obligado a comparecer ante una justicia negociada con las FARC, con la que se pretende sustituir las instituciones colombianas. Ni el modelo económico, ni la política agraria, ni la de tierras, tampoco la lucha contra el narcotráfico deben negociarse con las FARC. El país sufre una crisis económica y social. Los empresarios están atrapados entre la asfixia de impuestos. Crece la desconfianza e incertidumbre. Las clases medias están estancadas y con riesgo de retroceso, y los ingresos populares se deterioran. El gobierno, en medio de su derroche y corrupción, solo amenaza con más impuestos sobre pretexto de la paz. Rechazamos que los acuerdos de La Habana sean incorporados a nuestra Constitución mediante el truco de un acuerdo especial humanitario. Nuestras firmas serán incorporadas en denuncias ante organismos internacionales y en una demanda de inconstitucionalidad del acto legislativo para la paz, en la que rechazamos los atropellos y los poderes exorbitantes que se está arrogando el gobierno. Poderes con los que se pretende dar un golpe al Estado de Derecho y a la institucionalidad, dar un golpe a la soberanía popular para favorecer al grupo narcoterrorista FARC. Si el presidente Santos no puede darle a Colombia la paz que queremos y merecemos, exigimos su renuncia. Queremos una paz que dé tranquilidad a nuestra democracia y no concesiones al terrorismo. Concesiones que generen el riesgo de vivir la misma tragedia sufrida por la hermana Venezuela. En constancia, nosotros también vamos a firmar. Ahí tenemos, mi querido Nelson, esa es la carta leída por el expresidente Uribe el viernes anterior. Nosotros estuvimos allí, hicimos la entrevista. Ahora vamos a pasar dos de las preguntas que yo mismo le hice al expresidente Uribe sobre este tema que estamos abordando. ¿Por qué no acepta sentarse con Timochenko y hablar allá en la mesa, a que se discutan tú a tú, de cara a cara? Te voy a decir esto. Yo hablaba mucho con el doctor Álvaro Leiva, a quien aprecio, y él no me engaña. Y hemos hablado mucho con el gobierno, a través de los Estados Unidos,
a través de algunas personas, de Bernie Aronson, el delegado Obama, y a través de Kofi Annan. Ninguna de nuestras propuestas ha sido aceptada por el gobierno. Te voy a decir esto, y no lo he dicho públicamente, primera vez. ¿Tú crees que la FARC va a aceptar, por conversación con nosotros, de mejorar algo de todo lo que el gobierno le ha entregado? Ahí hay una preocupación. Pero a ver, ¿por qué tendría que ser leído por las FARC desmejorar? ¿Y por qué tendría que ser leído por usted, como líder del Centro Democrático, que iría a hacer una pelea casi que perdida de entrada? ¿Por qué no pensar? Porque nosotros hemos dirigido todas nuestras observaciones al gobierno, porque es el que negocia en nombre del Estado colombiano, y todo ha sido desoído. ¿Tú crees que la FARC, después de que el gobierno les permite que no vayan a ir un día a la cárcel, van a aceptar echar para atrás por hablar con nosotros? No lo aceptan. Pero usted acepta que en un término de negociación política como el que hay hoy, las FARC alguna vez estarían dispuestas a aceptar rendirse y entregar las armas. ¿No sería mejor mantenerse en ese estadio? Nadie les pidió rendición, ni en mi gobierno. En mi gobierno nosotros estábamos en un proceso de desarticulación de paramilitares, de FARC, de ELN, de narcotráfico, y donde prevalecía era el llamamiento a la deserción, a la reincorporación a la vida constitucional. Nunca hablamos de un tema de rendición. Inclusive esa reincorporación, esa deserción, eso fue promovido con generosidad pero sin impunidad. Doctor Uribe, aparentemente hoy están de acuerdo Centro Democrático, la Unidad Nacional y las FARC en Asamblea Nacional Constituyente como una alternativa. Primero, yo le tengo mucho miedo a la inestabilidad constitucional. El cambio periódico de la Constitución le hace daño a los pueblos. Segundo, elevar un acuerdo con la FARC a norma constitucional es injusto con el país. ¿Por qué lo ponen de constituyente? De la Calle dijo que para que tengan la seguridad de que no lo extraditan como los paramilitares. Yo extradité a 14 paramilitares porque seguían delinquiendo desde la cárcel, con todas las garantías, con la aceptación de los Estados Unidos del pedido de mi gobierno que le dieran acceso a todos los colombianos en las cárceles norteamericanas, como ha sucedido, inclusive ha servido para que mis adversarios, que se declaraban enemigos de los paramilitares, se hayan vuelto amigos de los paramilitares, yendo a pedirle a los paramilitares que declaren contra mí. Nosotros avanzamos en eso. Y entonces, ¿qué pienso yo hoy? ¿Qué razón tiene, por ejemplo, yo no creo que le haga bien al país este tema de la elegibilidad de los responsables de delitos atroces? Creo que eso genera mal ejemplo. Entonces, la constituyente, primero, si van a incorporar estos elementos a la Constitución vía acuerdo especial, sería preferible una constituyente. Sería preferible. Pero hay que poner cuidado. Una constituyente sin que participen personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Y me preocupa mucho una constituyente simplemente para ratificar y complementar los acuerdos con la FARC. Uno tendría que preguntar, ¿esa constituyente podrá revisarlos, podrá modificarlos? Expresidente, ¿usted realmente cree, usted con su experiencia de estadista, que Juan Manuel Santos, que viene de la crema innata de la oligarquía bogotana, quiere entregar el país al castrochavismo? Hombre, uno no juzga a las personas por su estirpe, sino por sus hechos. Chávez expropiaba los medios. Aquí tratan de comprar medios. Chávez perseguía al sector privado, Santos lo asfixia, y al que no le marcha lo persigue con la DIAN. Santos y Sergio Jaramillo han mostrado un gran odio contra el sector agropecuario. A uno le da temor eso. Y entonces, grupos como la FARC encuentran en el gobierno lo que Lenin encontró en unos intelectuales europeos de la oligarquía europea entonces, idiotas útiles. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Y agradeciendo porque sé que su canal y su programa
corresponden a un gran nivel intelectual. A nosotros nos preocupa la confusión que hay con el plebiscito. ¿Qué hace el plebiscito? El plebiscito es para probar que los grandes delincuentes de la FARC, que hayan asesinado niños, violado niñas, etcétera, no van a la cárcel si confiesan y que los elijan. Por eso nosotros decimos, no podemos aprobar el plebiscito. Y si el gobierno pierde el plebiscito, ayudaría mucho a pedir que se reoriente el proceso. Expresidente Uribe, hay mucho dirigente campesino que dice que